Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, que dabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj que dabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola, hola, ¿cómo va esa audiencia querida? ¿Cómo estamos, Selmi? Hola Silvana, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, como todos los lunes en este estudio mágico de Radio Z junto a vos, con la logística de Charlie Gerbaldo, la producción de Diana Cabrera, el diseño gráfico de Manuel Padilla y nuestro operador Simón Eidelman. Gracias, Simón. Les agradecemos mucho a todos y también a Matías Andro Murray por haber compuesto ese tema musical que incluimos en nuestro programa. Bueno, comenzamos la magia, 1, 2, 3, abracadabra. Tenemos mensajes para leer que nos envían al mail abracadabra en radiozeta@gmail.com. Patricia Vallanela, docente, licenciada en letras, como siempre con sus novedades. La escritora, actriz y directora María Rosa Pfeiffer, de Humboldt, Santa Fe, estará en la Biblioteca del Congreso Nacional, en Alsina 1875. Se harán lecturas de fragmentos de su obra Jazmines, Rosas y Chichiricú, de esta autora y de otras. El evento fue organizado por la Comisión Editorial de la Colectiva de Autoras y el CELCIT. La entrada es libre y gratuita el martes 10 de octubre. Apúntenlo, apuntémoslo, Selma, Sí. porque quienes quieran llevar algún proyecto a la Colectiva de Autoras y su comisión editorial pueden hacerlo. Muy bien, es un buen dato. En cuanto a Lidia Romero, exalumna, recomiendo y aviso que sigue a la venta su libro Mi hijo tiene epilepsia, publicado por Argenta este año 4 de mayo en la biblioteca 25 de mayo. Alejandro González, a su vez, estuvo el sábado 23, el sábado pasado, en la Noche de los Museos, en el Colegio número 6 Manuel Belgrano, del cual fue director varios años. Leyó allí 3 textos suyos: Belgrano quiere volver a su casa, El último tren de la noche y El silencio del hombre. Bueno, gracias a todos y todas por la info. Vamos a ir después de esta cortina musical al rincón de Subrayado, el tema que surcará nuestro programa hoy es, y una vez más, la traición, la estafa, la mentira y su contracara, la lealtad y la verdad.
Selma nos planteará a su manera este tema y las invitadas de hoy lo harán a la suya. Para comenzar con el rincón de subrayados de hoy, voy a traer a la mesa a un autor norteamericano llamado M. Scott Peck. Nunca pude descubrir qué quiere decir el M. Un reconocido psiquiatra cuyo primer libro, El camino menos transitado hacia una psicología del amor, estuvo 10 años en la lista de libros más vendidos del New York Times. Este autor, que nació en 1936 y murió en 2005, escribió otros libros. Yo lo conocí a través de La nueva psicología del amor, hermoso libro si los hay, que habla sobre la responsabilidad del amor y de lo que él llama el milagro del inconsciente, porque para Peck, que es psiquiatra, psicólogo, para Peck este es una enorme caja de riquezas que nos habla a través de los sueños y nos dice lo que no queremos oír en el estado consciente. Scott Peck tiene otro libro, uno que me perturbó desde su lectura y no deja de hacerlo a través de los años. Se titula El mal y la mentira. Y lo primero que advierte en el prólogo es que se trata de un libro peligroso y pide disculpas por ello, mientras ruega que se use con cuidado. Pide, sobre todo a los lectores, que sean bondadosos consigo mismos y con los que consideren malos, porque para Peck es importante amar a los enemigos, es un hombre cristiano. Lo primero que deja en claro el libro, y pensemos que Peck es un profesional que estudia la psicología humana, es que el mal existe. Algunas personas causan daño importante a otras y también se dañan a sí mismas. Peck relaciona maldad con enfermedad. Peck admite que no hay un conocimiento científico sobre el mal, ni teorías que resuelvan el tema. De hecho, el mal es un concepto religioso. Pero ¿cómo define este escritor el mal? Hace un juego de palabras en inglés entre evil y live, que sería una inversión de letras, ¿verdad? En inglés. El mal es una oposición a la vida, dice. Es lo que se opone a la fuerza vital. En síntesis, tiene que ver con matar, con el asesinato. Pero no necesariamente hablamos de matar el cuerpo físico. También tiene que ver con matar la sensibilidad, la movilidad, el crecimiento, la autonomía, la voluntad. Scott Peck retoma a Erich Fromm para hablar del mal y de la necesidad de algunas personas de sojuzgar a otras y quitarles su libertad. Opone biofilia a necrofilia, mientras que el bien alimenta la creatividad y estimula la vida, la necrofilia la mata. Luego este psiquiatra nombra al filósofo judío Martin Buber, quien distinguía a aquellos que se iban deslizando hacia el mal, pero para quienes hay esperanza de cambio, y aquellos que estaban instalados en el mal, para estos últimos no hay vuelta atrás. Scott Peck relata con mucho detalle varios casos de sus pacientes, hombres que han hecho pactos secretos con el demonio, parejas que dicen amar a sus hijos, pero los inducen al suicidio, parejas que se autodestruyen. A mí, personalmente, lo que más me interesó del libro fue la relación entre el mal y la mentira. En uno de los capítulos se refiere al tema del narcisismo maligno, que se caracteriza por una voluntad que no se somete, que busca salirse con la suya a toda costa, y actúa sin culpa. Peck da una serie de explicaciones científicas sobre las condiciones de crianza que favorecen la aparición de esta patología,
Pero lo que nos interesa es que, por un lado, son personas que viven normalmente en nuestro entorno. No son una excepción, sino más bien frecuentemente aparecen personas con estas características. Y por otro lado, que las define como personas artistas del disfraz. Muchas veces, nos dice, la maldad se oculta detrás de comportamientos aparentemente normales e inclusive racionales. Pero tienen una característica que se cumple a rajatabla. Son mentirosos. Mienten en forma sostenida y rutinaria. Son gente de la mentira, dice Peck. Y se ocultan a veces detrás de declaraciones de amor. Ciertos padres pueden decir, como queremos mucho a nuestro hijo, le prohibimos que juegue a la pelota, pues podría lastimarse. Allí lo que hay es un deseo de exterminar el deseo del hijo, quien sueña con ser deportista. Lamentablemente son los niños las víctimas más típicas del mal, son los más indefensos. No me voy a extender más en comentarios sobre el libro, que me parece imprescindible para entender algo sobre la maldad y la mentira. Simplemente Peck afirma que las personas que mienten a sí mismas, que se mienten a sí mismas y mienten a las demás, no soportan llevar adelante un tratamiento psicoterapéutico a largo plazo. Al mentir al terapeuta, no realizan grandes avances para recuperar su salud psicológica. Solo quienes están seguros de atravesar capas y capas de mentiras para llegar a la verdad sobre sí mismos podrán curarse y ser más felices. La mentira está siempre relacionada con la enfermedad, no lo olviden. Y su contracara, la lealtad y la verdad. Selma nos planteará a su manera este tema y las invitadas de hoy lo harán a la suya. Para comenzar con el rincón de subrayados de hoy, voy a traer a la mesa a un autor norteamericano llamado M. Scott Peck. Nunca pude descubrir qué quiere decir el M. Un reconocido psiquiatra cuyo primer libro, El camino menos transitado hacia una psicología del amor, estuvo 10 años en la lista de libros más vendidos del New York Times. Este autor, que nació en 1936 y murió en 2005, escribió otros libros. Yo lo conocí a través de La nueva psicología del amor, hermoso libro si los hay, que habla sobre la responsabilidad del amor y de lo que él llama el milagro del inconsciente, porque para Peck, que es psiquiatra, psicólogo, para Peck este es una enorme caja de riquezas que nos habla a través de los sueños y nos dice lo que no queremos oír en el estado consciente. Scott Peck tiene otro libro, uno que me perturbó desde su lectura y no deja de hacerlo a través de los años. Se titula El mal y la mentira. Y lo primero que advierte en el prólogo es que se trata de un libro peligroso y pide disculpas por ello, mientras ruega que se use con cuidado. Pide, sobre todo a los lectores, que sean bondadosos consigo mismos y con los que consideren malos, porque para Peck es importante amar a los enemigos, es un hombre cristiano. Lo primero que deja en claro el libro, y pensemos que Peck es un profesional que estudia la psicología humana, es que el mal existe. Algunas personas causan daño importante a otras y también se dañan a sí mismas. Peck relaciona maldad con enfermedad. Peck admite que no hay un conocimiento científico sobre el mal, ni teorías que resuelvan el tema. De hecho, el mal es un concepto religioso. Pero ¿cómo define este escritor el mal?
hace un juego de palabras en inglés entre evil y live, que sería una inversión de letras, ¿verdad? En inglés. El mal es una oposición a la vida, dice. Es lo que se opone a la fuerza vital. En síntesis, tiene que ver con matar, con el asesinato. Pero no necesariamente hablamos de matar el cuerpo físico. También tiene que ver con matar la sensibilidad, la movilidad, el crecimiento, la autonomía, la voluntad. Scott Peck retoma a Erich Fromm para hablar del mal y de la necesidad de algunas personas de sojuzgar a otras y quitarles su libertad. Opone biofilia a necrofilia, mientras que el bien alimenta la creatividad y estimula la vida, la necrofilia la mata. Luego este psiquiatra nombra al filósofo judío Martin Buber, quien distinguía a aquellos que se iban deslizando hacia el mal, pero para quienes hay esperanza de cambio, y aquellos que estaban instalados en el mal, para estos últimos no hay vuelta atrás. Scott Peck relata con mucho detalle varios casos de sus pacientes, hombres que han hecho pactos secretos con el demonio, parejas que dicen amar a sus hijos, pero los inducen al suicidio, parejas que se autodestruyen. A mí personalmente lo que más me interesó del libro fue la relación entre el mal y la mentira. En uno de los capítulos se refiere al tema del narcisismo maligno, que se caracteriza por una voluntad que no se somete, que busca salirse con la suya a toda costa y actúa sin culpa. Peck da una serie de explicaciones científicas sobre las condiciones de crianza que favorecen la aparición de esta patología, pero lo que nos interesa es que, por un lado, son personas que viven normalmente en nuestro entorno. No son una excepción, sino más bien frecuentemente aparecen personas con estas características. Y por otro lado, que las define como personas artistas del disfraz. Muchas veces, nos dice, la maldad se oculta detrás de comportamientos aparentemente normales e inclusive racionales. Pero tienen una característica que se cumple a rajatabla. Son mentirosos. Mienten en forma sostenida y rutinaria. Son gente de la mentira, dice Peck. Y se ocultan a veces detrás de declaraciones de amor. Ciertos padres pueden decir: como queremos mucho a nuestro hijo, le prohibimos que juegue a la pelota, pues podría lastimarse. Allí lo que hay es un deseo de exterminar el deseo del hijo, quien sueña con ser deportista. Lamentablemente son los niños las víctimas más típicas del mal, son los más indefensos. No me voy a extender más en comentarios sobre el libro, que me parece imprescindible para entender algo sobre la maldad y la mentira. Simplemente Peck afirma que las personas que mienten a sí mismas, que se mienten a sí mismas y mienten a las demás, no soportan llevar adelante un tratamiento psicoterapéutico a largo plazo. Al mentir al terapeuta, no realizan grandes avances para recuperar su salud psicológica. Solo quienes están seguros de atravesar capas y capas de mentiras para llegar a la verdad sobre sí mismos podrán curarse y ser más felices. La mentira está siempre relacionada con la enfermedad, no lo olviden. Bueno, escuchamos el tema de hoy, la lealtad versus el engaño, el bolero rap Jugo de Limón de Juan Batuone, cantado por él, interpretado por Anita Bath. Bueno, llegamos al rincón de nuestras obras y hoy voy a leer uno de los cuentos que conforman mi novela El fenómeno Tribunales, a publicar todavía. Esta vez acerca de Julia de Lepiane, escritora, y Esteban Ruiz, su gran amigo y periodista.
Es un cuento que habla de la fake news, pero sobre todo del amor de algunos seres a su verdad y la lealtad. Mucho tiene que ver con lo que planteaba Selma. El título es Últimas noticias de la estación Tribunales. Esteban Ruiz tocó varias veces el timbre. Solo tenía la llave de entrada al edificio donde vivía su amiga Julia. Después de pegar el oído a la puerta, dejó por debajo de ella un sobre de papel madera que decía Julia de Lepiane. Caminó a su casa. En el interín, Julia llegó a su departamento, bolsa de supermercado en mano. La alegró ver que ya tenía en su casa el sobre tan anhelado. Esperaba pocas cosas en realidad. El rito postal que mantenían con Esteban la seguía conectando con lo que, según ella, guardaba una esperanza. Y si los mensajes eran así de urgentes, las cartas no pasaban por el correo siquiera. Ellos vivían a unas cuadras. Abrió la cinta que protegía el secreto. Se sentó a leer en el sillón cerca de la ventana. Julia querida, no podrás creer. Estuve trabajando el asunto ese de la boca del subte en Talcahuano y Lavalle. Me llegó la información que en su momento me confiaste y decidí investigar tus sospechas. La publicación en el diario dependía de mi astucia para redactar lo que yo quería contar en realidad, pero no fue posible. Me deslicé por la estación como hago siempre que tengo una verdadera historia entre manos. Por intuición aposté a pleno y no perdí. Celia Alcaraz, la abogada vecina de la que siempre te hablo, anda diariamente por ahí y me corroboró tus percepciones. La estación Tribunales se volvió un lugar lleno de sorpresas. Los sonidos de las piezas ejecutadas por los músicos del subterráneo suben hasta la plaza e inundan a la gente, los autos, el aire, los zapatos. Los transeúntes se sonríen sin ton ni son, sobre todo si se escucha la música a todo trapo. Una trompeta, una guitarra y un violín se levantan por sobre la esquina de Talcahuano y Viamonte hasta en las horas pico y se filtran por las ventanas de los edificios de esa cuadra y de la otra y de la otra. En plena primavera fueron apareciendo luces y sombras que no tenían principio ni fin en ninguna persona. A veces un chorro de luz se mete indiscretamente en el escote de alguna mujer o en los pantalones de algún transeúnte en plena corrida laboral. Ellos se sonrojan o tienen náuseas momentáneas. Se suelen escuchar amabilidades inconclusas y risas disparatadas. El dicho que sobrevuela entre hombres y mujeres, viejas y niños que transitan por ahí es: quien solo se ríe. Y en realidad los gestos y las miradas que circulan desde la salida del subte hasta el atestado barrio de Paso son ciertos. Todo esto me informó Celia y pareció sentir un visible alivio al poder compartirlo conmigo. Pero solo cuando me interioricé del caso de esa mujer que perdió su sombra en la estación, supe lo que no se publicó ni se publicará. Tus sospechas acerca de esos abogados docentes de la uva y otras yerbas son certezas, te lo puedo asegurar. A fuerza de organizarte la información, debo decirte que fui convocado por uno de los jefes de redacción, el que más goza mi situación actual, para que armara una nota acerca de los robos que se suscitan semanas tras semanas en los subtes de la capital y los trenes del conurbano y provincia. El pequeño artículo, acompañado de la moraleja y bajada de línea acostumbrada, apuntaba a la falta de proyecto en la cuestión de seguridad nacional contra el gobierno. Utilicé entonces esta buena excusa que se me cruzaba en mi trabajo para darle una respuesta a tu obsesión con respecto a la zona de tribunales y el caso que me enviaste por carta hace unas semanas. El carnet de periodista y mi afabilidad hicieron el resto. El robo resonante que fui a cubrir la primera tarde
había sido el de Hilda Vince. La mujer fue atacada subiendo las escaleras del subte hacia la plaza. Fue revolcada y forzada desde los molinetes hasta las mismas vías. Y allí, dejada sin su cartera y un chal que llevaba sobre los hombros. Así lo contaron los medios cómplices del imperio y los sicarios. Ahora lo corroboré. Lo que buscaba impactar en esa noticia para seguir engordando el miedo era la hazaña con que el supuesto ladrón asesino había arrojado a la mujer a las vías. Un poder misterioso me llevó con premura a la estación Tribunales. Pregunté, recabé datos entre los empleados y los policías que casi nunca saben lo que uno quiere saber. Cuando volví a casa, una sensación de lealtad hacia mí mismo me recorrió de una manera devastadora. Fue extraño y placentero. Decidí sostener esa sensación, esa fuerza prestada. Debía volver a la estación en cuanto pudiese. A la noche le pedí a Celia que compartiéramos nuestra cena diaria en casa. Mientras comíamos su tarta de jamón y queso, le comenté lo que me había encargado el diario y la necesidad que estaba sintiendo desde que pisé la estación y luego, mientras caminaba por la Plaza Tribunales, una necesidad de dejar de ser cómplice de mis pesares o de las penas sociales que se padecen. No te nombré todavía en esta cuestión, por supuesto. A partir de algunos rumores que recordó Celia y su relato, nos conectamos con dos personas que decían saber lo que sucedió verdaderamente. Hilda Vince, la mujer en cuestión, a la que no tuve acceso, confesó abrumada lo que le había ocurrido. Dijo que lo diría solo una vez, y esto fue lo que contó. Estaba saliendo de la estación Tribunales. Empecé a notar que cada paso me costaba esfuerzo, como si tuviera un ritmo diferente. Me tomé del pasamanos y empecé a subir por la escalera que me llevaría a la plaza. Entró una ráfaga de viento que me sacó la cartera, ya mal puesta, del hombro. Grité sin pensar, ¡me roban! Incliné mi cabeza hacia atrás y vi algo difícil de decir. El sol caía de lleno sobre la escalera. No podía equivocarme. Corriendo en dirección contraria a la suya, querida Julia, no vio a un ladrón como esperaba, sino a su sombra, que se abalanzó, la tomó del cuello, bajó las escaleras deshilachadamente, la persiguió por debajo de los molinetes y cayó en las vías con la mujer en su loca carrera. Allí la tuvo frente a frente. En efecto, era su sombra y no otra. Con temblor y decisión se encaminó hacia ella, sonriente, cómplice. Pero la sombra remontó vuelo, llevándole la cartera y el chal. La policía y ciertos empleados la rescataron mientras ella lloraba y se lamentaba por la pérdida. Nadie vio la sombra, querida Julia, pero algunos dijeron haber visto a un hombre que golpeó a la mujer, la maltrató y la dejó tirada en la vía del subte. Algo que su relato niega rotundamente. Por supuesto, mi artículo no llegó a tiempo y eso agravó definitivamente mi relación con el diario. Publicaron varias líneas inventadas acerca de algunos sucesos de robos en subtes y trenes. Sin embargo, la estación Tribunales sigue teniendo las mismas rutinas embellecedoras y desconcertantes. Y las risas y una amabilidad tan en desuso siguen sonando como la música que tapa los bocinazos. Algunos de los músicos se mostraron reticentes, pero Piotr Kocka, un hombre maduro polaco, que toca el violín allí abajo, me confesó que el asunto
que viene de lejos, seguirá ocurriendo y se transformará en fenómeno en la Plaza Tribunales. Hay un par de abogados que llegaron hace casi 30 años. No se sabe de dónde. Desde ese entonces han defendido tantas causas que se hicieron públicos. Hoy día recorren la plaza todos los mediodías desde hace unos años. Tienen un estudio jurídico a unas cuadras de aquí. Se llaman Selva Uriarte y Joan Almirón. Y lo que cuenta la gente que ve lo que tiene que ver es que a pleno sol no hacen sombra, que no tienen sombra. El violinista me pareció también un ser sin sombra, Julia, pero esto es solo una conjetura. El asunto, como lo llaman por ahí, empieza a sonar como algo mucho más grande aún. Mañana almorzaré en la Plaza Tribunales. Llámame si me acompañas. Esteban, 3 de diciembre del 2004. Bueno, Simón, vamos a ir a la entrevista que le hemos hecho a la licenciada Sonia Carosella, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Moreno, que nos va a responder sobre las fake news. Hola, buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. El nombre del concurso refería al tema de la infodemia. Y que la infodemia, de la infodemia. Sí. Es un concepto que acuñó en realidad la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que la definió como la sobreabundancia de información, ¿no? Estábamos como muy acribillados
por una gran cantidad de información, ¿no? Permanente, y no cualquier información, ¿no? Era información que en muchos casos metía como mucho miedo, pánico, ¿no? Entonces era un momento muy particular, y en ese momento particular esta red interuniversitaria lanzó este concurso que a mí me interesó especialmente porque yo soy licenciada en comunicación social, en la orientación, digamos, justamente de comunicación de la ciencia. Y el artículo que yo presenté hacía toda una reflexión, un análisis sobre la comunicación de la ciencia en tiempos de infodemia, justamente, ¿no? Ahora déjame preguntarte, Sonia, sí. La infodemia, según vos la definís, es una sobreinformación, pero ¿es necesariamente una información errónea, equivocada? Sí, digamos, hay que hacer una diferenciación entre fake y fake news, ¿no? Sí. Mayormente era información errónea. Ajá. ¿Sí? Después había información, a mi entender, datos que no eran erróneos, pero eran absolutamente innecesarios. Por ejemplo, el contador de la muerte, Claro, ¿cierto? claro. Día a día, hora a hora, digamos, y ¿qué podemos decir? Bueno, era falsa esa información, y no, eran datos reales. Pero ¿hasta qué punto era necesario transmitir ese tipo de información a la población, verdad? Pero ya que lo mencionás, esto de erróneo, no erróneo, algo importante es también la diferenciación que hay entre fake y fake news, ¿sí? En las redes y en los medios de comunicación se dan tanto una como la otra. ¿De qué una y otra? La fake se trata de una información errónea, pero que no tiene intencionalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a las noticias, a esto de la infodemia durante la pandemia, había periodistas que tomaban artículos científicos que eran preliminares, o sea, que no eran conclusivos, investigaciones que estaban en desarrollo, ¿sí? Y como se había, digamos, el mundo académico científico de las revistas científicas abrió el juego al periodismo, entonces había un montón de artículos preliminares que habitualmente tienen acceso solo los científicos, también tenían acceso los periodistas, ¿no? Entonces terminaban haciendo conclusiones apresuradas. Bien, o sea, hacían un mal uso de una información científica que todavía no se había cerrado. Exactamente, una difusión apresurada, una que me gustó, que recuerdo que fue como importante porque ponía en riesgo también la salud de muchas personas, una noticia, por ejemplo, que se había difundido, que decía que los medicamentos para la hipertensión favorecían el riesgo de mortalidad ante el COVID-19. Me acuerdo porque mi mamá tomaba en ese momento, mi mamá toma actualmente muchos medicamentos para la hipertensión y estaba aterrorizada con esa noticia que salió por todos los medios. Y no era para menos, ¿no? No era para menos. Pero efectivamente el artículo científico estaba basado en un artículo de estos preliminares, ¿no? Sí. Pero se trataba de un estudio incipiente que no contaba con evidencias claras como para hacer semejante afirmación categórica, ¿no? Sí. Y de hecho, la Sociedad Argentina de Cardiología salió rápidamente a desmentirla, ¿no? Sí. Porque realmente se ponía en riesgo, o sea, la vida de tu madre y de un montón de gente que estaba tomando ese tipo de medicación. Entonces, ves que ahí no hay una intención de engañar, ¿sí? Pero el tema de, como bien decías vos, de no tratar correctamente la información que está en ese artículo científico preliminar, puede traer graves consecuencias. Y entonces,
por un lado está todo este tema de la fake, y donde no hay una intencionalidad del periodista, ¿no? Sí. Ser que la transmite de manera inocente, pero brinda una información errónea. Sí. Y además están los periodistas que no las chequean, que toman noticias falsas que no las chequean y las replican. Bueno, no hay una intencionalidad del periodista. Y las fake news también son obviamente informaciones erróneas, basadas en datos que son inexistentes o distorsionados, pero sí hay una intención de engañar, ¿sí? Son generadas con la intención de engañar, o de confundir, o de manipular al lector. Y en la pandemia hubo mucho de esto, ¿no? Muchas que, como hablábamos hoy, apuntaban a sembrar el pánico. No sé si recordás, Selma, había teorías conspirativas, sí, ¿no? Sí, gente que había fabricado que el las virus. defendían, digamos, a rajatabla, Sí. ¿no? Totalmente. Otras que apuntaban a generar indignación, a que la gente se enojara, o a producir rechazo a personalidades políticas, o puntualmente al gobierno en ese momento. Sí, también recuerdo... Distintas intencionalidades. También recuerdo el tema tan grave del alcohol, que tomar determinado tipo de alcohol, como hacía que las personas no enfermaran y hubo gente intoxicada, o sea, entonces, Sonia, vos me dirías que hay como dos posibilidades. Una, lo que primero pienso es que hay un periodismo que no está del todo preparado para tratar cuestiones científicas. Esto saltaría a la vista y es mi conclusión, no es necesariamente la tuya, pero digo, a lo mejor tenemos poco periodismo preparado para trabajar con material académico, científico. Sí, en muchos casos. Por suerte hubo, a partir de allí, se incorporaron al staff periodístico de algunos medios, muchos médicos, científicos, pero que no necesariamente son periodistas, digamos, ¿no? Sí. Porque también está el tema de cómo se divulga la información, ¿no? Sí. El tema de la divulgación científica. Pero sí, sin dudas, hay un antes, una deuda eso, ¿no? Sí. Pero por lo menos habría un antes y un después. Y después Yo creo que hubo una toma de conciencia, sí. Bien, y después estarían las fake news, que parecería como que la generación más joven está más alerta a que los medios puedan decir falsedades, que las personas de mayor edad, que en general le dan como más confiabilidad a los medios. Sí. No, sabes que justamente esta reflexión que vos hacés, me surge algo importante, ¿no? Que es el tema en dónde radica, porque hay fake news que son como hasta ridículas, ¿no? Sí. Que uno las puede leer y decir, bueno, acá no. Me están engañando, ¿no? Acá hay algo que me está diciendo, como que son muy obvias, ¿no? Pero hay otras que no, y a veces la eficacia justamente de las fake news radica en eso, en que son construidas con las mismas reglas que se crea una noticia verdadera, ¿no? Entonces son construidas de manera verosímil, son creíbles, parecen verdaderas, y ahí justamente es donde radica la eficacia de las fake news, ¿no? Que está difícil a veces identificarla por esa característica. Después hay otras que son como demasiado, o sea, que te dan indicadores, ¿no? Demasiado sorprendentes. Sí. Y esto de que a veces hay parte, viste que se dice, para que una mentira sea efectiva tiene que tener una parte de verdad, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate que hay muchos ejemplos en el periodismo, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, el de los títulos engañosos, ¿sí? Yo recuerdo un título en particular que fue bastante engañoso,
pero tenía algo de verdad, ¿no? Era un título que decía que Pedro Kahn, que era, ¿no?, infectólogo muy reconocido en nuestro país, fundador de la Fundación Huésped, que asesoraba al Estado en ese momento con el tema de la pandemia, un título que se replicó, se hicieron hasta memes con eso, que decía que Pedro Kahn había dicho: la cuarentena no se va a levantar nunca. Ay, Dios. Y era un escándalo, y salió en muchos hicieron títulos, muchos medios hicieron títulos esa declaración de Pedro Kahn, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese pedacito te dijo que estaba, no es que no lo había hecho Pedro Kahn, pero el entrevistado, en la misma respuesta de donde se extrajo esa cita para el título, había aclarado muy bien que a lo que se refería con esa expresión era que al final de la cuarentena no iba a ocurrir, o sea, que el final de la cuarentena no iba a ocurrir en el corto plazo, que se estaba viendo pasar de fase en fase y que más adelante, por supuesto, todo se iba a restituir en sus carriles normales, etcétera, ¿no es cierto? Pero claro, el título lo es todo, y la potencia que generó ese título, por más que después en el cuerpo de la nota el periodista lo aclare, por más que después haya una desmentida, ese impacto del título lo es todo. Ya se viralizó, ya lo tomaron otros medios, y ese es otro, los títulos engañosos que tienen, o las notas engañosas que tienen una parte de verdad, y eso también hace la eficacia de la fake news, ¿no? Donde hay cosas que son verdad, pero están tergiversadas, se está como manipulando de alguna manera al lector, ¿no? En todo caso, aquí le faltó el contexto donde se dijo esa frase, y en segundo lugar suele pasar que los periodistas que firman las notas no son los que titulan los artículos. Esto a veces también pasa. Hay una línea editorial, ¿no?, que es la que te pone a veces el tema del título. Bueno, un editor también que hasta cambia la nota, te pueden sacar fragmentos y demás, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿Cómo, Sonia, cómo se trabaja? Última pregunta. ¿Cómo alguien podría darse cuenta o cómo alguien puede evaluar si alguna información que está recibiendo es una fake news? O sea, ¿qué debería sospechar? ¿Cómo podría encontrarle cómo podría tener esta suspicacia frente a una noticia que lo desborda? Es importante lo que preguntas, porque uno como, digamos, ciudadano digital, llamémoslo, tenemos como cierta responsabilidad, y hay algunas cosas sencillas que podríamos hacer, ¿sí? No vamos a pedir al lector que no se está escuchando bien ahora, o sea, sale tu voz confusa. A ver. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí. Ahí sí. No, decimos que es importante esto que preguntas, porque el lector hay cosas muy sencillas que puede hacer para detectar si una noticia es falsa. Por ejemplo, una es leer la noticia completa antes de compartirla en las redes, a grupos de amigos por WhatsApp. ¿Por qué? Por esto que decíamos, no quedarnos solamente con el título o la imagen, porque, digamos, muchas veces ese título no tiene un correlato con lo que después desarrolla la nota. ¿Sí? Entonces, una es esa, leer la nota completa. Otra también que podemos hacer es una búsqueda en Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación. ¿Sí? Porque si la noticia no fue publicada en otros medios y es muy probable que sea falsa. Bien. ¿No? Porque cuando una noticia no es falsa, la podés corroborar que está en distintos medios de comunicación. Bien. Después es importante mirar la dirección web, ¿viste? La dirección del sitio web. Sí. Porque muchas veces también hay páginas que usan nombres parecidos a medios de comunicación reconocidos, o sea, que se hacen pasar por sitios verdaderos, y son sitios
falsos. Eso sería. Otro tema sencillo que podemos hacer como lectores es verificar la fecha de la publicación, porque muchas veces también nos llegan noticias como algo que pasó ahora, ya que mirás la fecha y es de hace 2 años, claro, 3 años. Eso está pasando últimamente con las fotografías, ¿verdad? Que se ilustran determinadas situaciones con fotografías de archivo y que no responden a la realidad. Exacto, sí, se replican fotos viejas, qué sé yo, de un altercado, de una situación violenta, etcétera, y resulta que de otra, o de otro país, de otro momento, ¿no? Bueno, hoy la tecnología nos permite también, a través de en Google, algo simple, ¿no? También verificar si esa imagen ya se usó en otros lados, ¿no? Entonces podemos verificar si es una imagen original o no. Y después también verificar la fuente, ya si queremos ir un poquito más, bueno, ¿quién es el autor? Y bueno, me lo investigo un poquito, a ver, porque si me suena rara la noticia, ¿no? Bueno, a ver ese autor, ¿qué otras cosas escribió? ¿Sí? Si ese autor no lo encuentro en ningún otro lado, o lo encuentro también en otras noticias medio sospechosamente, veo que pueden llegar a ser fake news, es otro indicador también. Bueno, ha sido maravillosamente clara, Sonia. Te vamos a convocar en otro momento para otro tema. Te agradezco muchísimo esta explicación. Me parece importante que los medios contribuyamos a esclarecer un poco a los lectores, esclarecer el pensamiento y, por supuesto, sin poner una zona de sospecha sobre todo lo que leemos, pero sí tener una actitud de cautela frente a tanta información que por momentos nos desborda. Exactamente, Selma, y celebro, digamos, que programas como el de ustedes se preocupen también por este tema. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y un abrazo, nos estamos viendo en otro momento. Bueno, seguimos hoy con el tema del engaño, la traición, la mentira, frente a su contracara, la lealtad y el amor a la verdad de uno mismo y hacia el otro. Ejemplo de esto es nuestra próxima invitada de hoy, Viviana Caminos, a quien estamos comunicando en vivo. Viviana es una leal y fiel defensora de los derechos de personas engañadas, entre otras cosas, para ser explotadas. Es presidente de la RAT, la Red Alto al Tráfico y Trata, antes de niñas, niños y adolescentes. Es licenciada en Ciencia Política y de Trabajo Social, exdirectora del Programa de Rescate a Víctimas de Trata del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y especialista en violencia de género y trata de personas. Hay innumerables cursos y talleres que ella da para formar gente justamente en estos temas. Yo la conocí a Viviana hace 12 años más o menos. Le hice una entrevista en uno de mis ensayos sobre nuestras raíces por la importancia que tuvo en nuestro origen el tema de la trata de personas. Viviana, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Viviana, querida, ¿cómo estás? Acá te saludamos con Selma. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes a las dos. ¿Cómo están? Muy bien. Mirá, Vivi, lo primero que quiero preguntarte es, para que la gente pueda realmente tomar esto, ¿cuál es la diferencia entre trata y tráfico? Bien.
Principalmente que la trata es un crimen organizado, es un delito, los dos son delitos, ¿no? Pero este es un delito de crimen organizado que tiene como intención la explotación de las personas, ¿no? Es ofrecer, reclutar, trasladar, recibir y acoger a una persona por parte de una organización, ¿no? Con la intención de explotarla sexualmente, laboralmente o para el tráfico de órganos. En cambio, el tráfico tiene que ver con el cruce ilegal de fronteras, ¿no? Es cuando una persona ingresa de un país a otro de manera ilegal, o sea, no por los pasos habilitados para poder ingresar con su documento como corresponde, ¿no? En muchos casos, a veces el tráfico puede convertirse en trata de personas. De en sí no es trata porque una persona tal vez ingrese ilegalmente a otro país para conseguir La hemos realmente perdido. lo que ocurre, ¿no? En busca de una mejor vida de trabajo, ingresan de manera ilegal, a veces pagando. Hay situaciones de abuso en el medio, porque generalmente el abuso de la vulnerabilidad, cobrando un montón de dinero. Hay gente que la han dejado en medio del desierto antes de entrar a Estados Unidos, los que vienen en barcazas o en barcos del Mediterráneo que terminan muertos, Sí. incluso chicos, ¿no? O sea, hay una situación de abuso, pero no es trata porque no hay intención de explotarla. Pero esa vulnerabilidad hace que cuando llegue al lugar del Claro. destino, tal vez buscando trabajo o buscando una mejor situación de vida, terminen cayendo en manos de personas que van a explotarla, ¿no? Justamente a raíz de esto que decís, te quería preguntar la modalidad con que captan a las víctimas los reclutadores o reclutadoras, porque en la época de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un foco importante de trata y tráfico en el país, en nuestro Sí, origen, sí. y se usaban dos modalidades de las que hablamos en mi libro, el engaño o la fuerza, el secuestro, mientras que ahora las modalidades son varias. ¿Cómo abordás esa cuestión? ¿Desde dónde? ¿Cómo podés explicarlas a la gente? Bien, el engaño sigue siendo la principal forma, ¿no?, de reclutamiento, ya sea el engaño por medio de una falsa oferta de trabajo, ya sea el engaño amoroso, ¿no? Alguien que se hace el novio, se hace el amigo, incluso puede llegar a casarse con esa persona con la intención de, bueno, de obtener un provecho económico, sobre todo con esta cuestión amorosa, más que nada para la explotación sexual, ¿no? Con la intención de explotarla sexualmente. También, bueno, el secuestro es una forma, no es la más frecuente, sí se da más en los niños y niñas, ¿no? Bueno, que está el engaño, pero también las sustraen de sus familias o donde estén, o sea que puede ser más frecuente en el caso de los niños y niñas. El secuestro que entre los adultos, que generalmente la forma más fácil, más económica es engañarlas, ¿no? Bueno, estas son las formas más frecuentes. Hay también formas en las cuales se utiliza a una persona que tiene ascendiente sobre la víctima, qué sé yo, un familiar, alguien que es a través para que la convenza de trasladarse, lo que sea, también es eso, ¿no? La utilización de una persona que tiene influencia sobre la víctima. Son las principales formas hoy por hoy. La otra, entre las organizaciones en los últimos tiempos, encontramos algo que no estaba antes, no era tan visible, que eran las organizaciones coercitivas o las llamadas sectas, ¿no? Siempre y cuando estas organizaciones, el reclutamiento de seguidores, ¿no? A esa secta, a un líder, generalmente a un líder, va a tener como intención también obtener un beneficio económico mediante la explotación laboral o sexual, aparte de otras cuestiones como a veces es quedarse con propiedades, etcétera, ¿no? Pero esa también es una de las formas frecuentes en los últimos tiempos que han aparecido.
Viviana, yo quería preguntarte si la trata es un problema que se relaciona con el género de la persona. Y mira, si tomamos en cuenta los datos, Sí, sabemos que en el caso de la trata sexual, el 98% de las víctimas son mujeres, niñas, y hay un porcentaje pequeño de travestis también, ¿no? Pero bueno, sí está relacionado con el género. bien, En el tema de la trata laboral, ya ahí es distinto, porque hay varones, ¿no? Pero igualmente hay una cuestión de género, porque las mujeres víctimas de trata laboral, en general, además de ser esclavas laborales, suelen sufrir abusos, suelen tener que hacer tareas que, además de las tareas comunes, por ejemplo, trabajar horas y horas en un taller textil o recolectar frutos en un campo, también tienen que cocinar, limpiar el lugar, ¿no? O sea que tienen incluso más trabajo que los propios hombres y en el caso que haya alguna paga ganan mucho menos. o sea que Así sí que sí que hay hay una cuestión de género. hay una relación de vulnerabilidad. Sí, sí, Exactamente. sí, sí, sí. Ahora, también hay algo, hay un tema particular que en ese momento hablábamos como incipiente hace 12 años, pero que tiene que ver con toda la parte de ciberreclutación. ¿Y Sí, qué me podés sí, y en la decir? pandemia se agudizó, porque bueno, estábamos encerrados, los chicos y la gente joven está mucho más conectada a través de las redes sociales, con lo cual era una fiesta para estos pedófilos, estas redes, porque el reclutamiento se produjo mayormente a través de las redes sociales, ¿no? Con las metodologías igual que anterior, ¿no? O sea, la seducción, esto, en la oferta de trabajo, lo que sea, pero a través de medios electrónicos, que va creciendo esta modalidad en los últimos años, ¿no? Cada vez más esa es la forma de reclutamiento, más que la personal. Y, y con los chicos aún mucho más. Por eso el otro día estaba en una jornada que hicimos que estaba un fiscal que de la provincia de Buenos Aires, que era una fiscalía de delitos conexos a la trata, pero que incluyeron todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, ¿no? Delitos por internet, sobre todo a niños, ¿no? Y que han logrado desbaratar redes de pedofilia en nuestro país, pero que estaban vinculadas también a otros países. Sí, semana a semana además se ve alguna noticia que tiene que ver con eso en alguna de las provincias y en la Sí. capital federal. Mi Sí, aparte pregunta, que los sí, chicos, los padres trabajan, los chicos están mucho tiempo solos, a veces ni siquiera pueden, ¿no? Los padres tener, aunque deseen, tener un control sobre lo que los chicos están haciendo. Lo único que me parece que es importante es que se hable en la escuela, que se hable en la casa, que se les diga que si alguna persona les pide fotos, que les pide que no cuenten, que tienen que contarlo, ¿no? Porque contaba, por ejemplo, ese fiscal que en pandemia, un chico, un varón, ¿no? Fue víctima porque él era fanático del fútbol y entonces empezó, y estaba como unos grupos que hablaban de fútbol, de chicos, y que se acercó una persona diciendo que era entrenador y que estaba buscando, bueno, y así empezó a tener, y después le decía que bueno, necesitaba una foto en ropa interior porque tenían que, por ejemplo, ver el tamaño del cuerpo, todo para la ropa o para determinada actividad física que van a tener que hacer. Y después, bueno, sin ropa interior, porque para ver la cuestión anatómica, bueno, médica. Los chicos se creen todo eso, Claro, se creen todo eso. porque la identidad es más fácil de mentir, digamos, hay una falsa identidad, que en las Y sí, redes porque es muy vos podés sencillo. armar perfiles falsos, Claro, ¿no? claro. seguimos con el tema de lo que veníamos, noticias falsas, perfiles falsos, engaño, estafa. La trata tiene también, Viviana, una asociación directa con la droga y la prostitución.
Sí, bueno, sí, con la droga la misma, en general cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual, son redes que recaudan muchísimo dinero en el mundo, porque una víctima se las puede explotar una, dos, tres, 10 veces, ¿no? Y están ligados es más incluso que el narcotráfico, porque el narcotráfico vos vendés una dosis pero esto es todo el tiempo y está vinculado porque son redes que también en los lugares en donde ocurre la explotación sexual, hay clientes, también hay venta de drogas, incluso a veces les obligan a las chicas a vender drogas, ¿no? Y decimos que, a ver, que no es posible la trata de personas sin la prostitución, ¿no? Porque es la demanda la que incrementa el negocio. Nadie va a demandar o nadie va a reclutar, secuestrar a una persona si no es para nutrir a un negocio que es el negocio de la prostitución, que genera muchísimo dinero, ¿no? Y donde también hay lavado de dinero, que esta es una de las cosas que últimamente en Argentina se está investigando, digamos que es la ruta del dinero. Todo ese dinero que se recauda, ¿dónde va? Eh, se está trabajando mucho en Argentina al respecto. Viviana, ¿cómo hicieron para salir aquellas personas que fueron rescatadas? ¿De qué dependió? ¿Qué factores se dieron? ¿Cómo surgieron estos Y rescates? en general las víctimas, digamos, no denuncian, en general porque hay mucho miedo, no tienen posibilidades. En general, o fue a través de clientes que pueden haber denunciado, o gente que vio que entraban y salían personas del sexo masculino en un lugar y que suponían que ahí, entonces se hace la denuncia, o porque salieron solas, ¿no? A Sí. veces salieron solas porque o bien se escaparon, o bien ya estaban dañadas y no les servía el negocio prostíbulo y entonces las dejaron libres. Sí. Entonces ahí aparece la denuncia y la intervención de la justicia. Cuando la intervención se produce por una denuncia donde hay que rescatar, ahí interviene como primer contacto con la víctima el Programa Nacional de Rescate de Nación, ¿no? Pero que hace solamente la primera intervención. Y después toda la parte de asistencia, que es muy larga, la deriva a las provincias en donde ocurrió el hecho. Cuestión que es un problema porque no todas las provincias tienen dispositivos para la asistencia a las víctimas, para continuar, para la reparación del daño a esas víctimas, ¿no? Cuando la víctima salió y denuncia, a veces después de varios años, a veces o denuncia ella o aparece en un centro de salud, tal vez porque tiene problemas psiquiátricos, psicológicos o físicos, y ahí está también que estén capacitados los profesionales de la salud, ya sea un médico, un psicólogo, un trabajador social, para detectar indicadores de posibilidad de haber sido víctima de trata y pedir la intervención de un equipo asistencial que pueda ayudarla, ¿no? A esto que nosotros decimos que es el fin de toda intervención, que es que la posibilidad, digamos, de reconstruir un nuevo proyecto de vida, o construir un nuevo O sea proyecto que de es muy vida, ¿no? difícil que la víctima de trata pueda salir por sí misma. Sí, es muy Casi difícil, es muy siempre se difícil. Ahí requiere por eso de un la recurso sociedad tiene externo. que estar alerta, la sociedad tiene que estar alerta. Muy bien. Creo que es una nueva gimnasia que hay que hacer y como vos bien decís, no solo el tema de la educación sexual, sino que tiene que realmente haber una formación en estos temas que son tan complicados cuando se trata de niños, niñas o adolescentes y su Sí, la educación estigmatización. sexual integral, la educación sexual es muy importante, la ESI, ¿no? Que hay tanta gente que está contra la ESI y hay tantos chicos que pudieron denunciar que eran víctimas de abusos sexuales en su hogar a partir de la ESI, pero también se puede hacer prevención. Podemos evitar que un niño, una niña, un adolescente pueda ser captado por estas redes de trata o por todo el tema de grooming, ¿no? Que el grooming también es un delito que Claro. no es trata, pero es cuando un adulto se pone en contactos a través de
medios electrónicos, redes, con una persona menor de edad, la seduce con el objetivo de lograr un encuentro y abusar sexualmente de esa persona, o lograr fotos y videos para el negocio de la pornografía infantil. Bueno, en ese caso es importante la ESI, ¿no? Esto que yo estoy contando, que los chicos puedan conocerlo, en la escuela también, porque en la casa a veces esto no pasa. Y si el abuso es dentro de la casa, imagínense que cómo van a pensar que los padres son aquellos que van a prevenir un abuso, por ejemplo. Sí, la estigmatización de las víctimas, aparte sean varones, niñas o adolescentes, sigue ocurriendo, y sería muy bueno esto que decís para que también los padres estén informados y vayamos cambiando ese chip, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te quería preguntar también, hay algo que es muy interesante que alguna vez te escuché, y mi pregunta va un poco hacia eso. ¿Se elige ser prostituta, ser puta? ¿Se elige hoy, que parece todo tan liberal? ¿Se elige eso? No, nunca se eligió porque las personas que terminan en situación de prostitución son personas vulnerables, ¿no? Las vulnerabilidades diversas, de vulnerabilidad ya sea de lo socioeconómico, ya sea por situaciones de la vida de soledad, ya sea porque están pasando por un desengaño amoroso en algunas cosas, o son víctimas de violencia, o son víctimas de abuso sexual en la infancia, o porque tienen hijos y el compañero ha desaparecido y tienen las mujeres que enfrentar sola la crianza de los hijos y no tienen a lo mejor la educación y la capacidad para conseguir un empleo. Bueno, hay un montón de razones que hacen que una persona esté en situación de vulnerabilidad, y nunca es una elección, ¿no? Nuestro país es un país abolicionista. Esto significa que Claro. el ejercicio autónomo de la prostitución no es un delito, pero esto casi ni ocurre en la realidad. Habrá un 3% de ejercicio autónomo. En la mayoría de los casos, siempre tenés detrás una organización que le saca el 50 o el 60% de lo que paga el cliente, el consumidor prostituyente. Tenés o el policía de la zona, de la cuadra. Siempre hay alguien, o el proxeneta de la zona, que se entera y termina amenazándola y sacándole el dinero. Con lo cual la autonomía es muy poca. Será algunas PIP, pero en general las personas que están en las rutas, en estos lugares, en departamentos privados o whiskerías o cabaret, que están siendo explotadas sexualmente, porque también ahora vamos a hablar de explotación sexual, no eligen, ¿no? Es una forma de sobrevivencia que tienen, ¿no? Es una manera de enfrentar la vida, de poder sobrevivir y hacer sobrevivir a sus hijos. Y el daño que provoca suele ser daño a gente que no logra salir del alcoholismo, de las adicciones, de las situaciones de violencia, porque a lo mejor la pareja, y sigue siendo su pareja, es uno de los que la prostituía. No logran, digamos, no se hacen ricas, ¿no? El daño, hay intentos de suicidio, hay situaciones de estrés postraumático, de psicosis, hay un montón, un combo enorme de situaciones que después atraviesan las personas, que incluso la falta de deseo, ¿no? Porque en la prostitución lo que la persona hace para sobrevivir es dividir el yo, el cuerpo que está siendo violado, penetrado, y la mente que está en otro lugar. Y esto repetidamente, uno y otro día, y otra vez, cuando van a la relación con sus parejas, llevan la misma situación, con lo cual ellos dicen que pierde el deseo sexual, ¿no? No pueden tener una relación sexual placentera con sus compañeros de vida, porque arrastran esa situación de división del yo también en la propia casa, ¿no?
Bueno, lo que hay, sí, yo siempre decía, en la Argentina no se persigue a las personas que ejercen la prostitución, sino a los explotadores. ¿Quiénes son los explotadores? Son aquellos que obtienen un beneficio económico de la prostitución de otra persona, ¿no? No del propio cuerpo, sino de la prostitución de otra persona. Hacen un negocio de eso, y eso es un delito en el Código Penal, la ley de trata, la modificación del año 2012, donde tanto la trata de personas como la explotación sexual, como la facilitación y promoción de la prostitución, son delitos aún con el consentimiento de la víctima. ¿Esto qué significa? Que probar que hubo o no delito no va a recaer en la víctima. No le preguntamos a la víctima si consintió o no, porque esa era lo que pasaba antes. Hacías un allanamiento y esa víctima, después de mucho tiempo, por miedo, por amenazas o porque tiene ya una identificación con el victimario, termina diciendo que está porque quiere, y entonces no hay proceso penal, ¿no? Por suerte en el 2012 se modificó la ley y entonces ya lo que hacemos es investigar y perseguir al explotador. Viviana, te agradecemos muchísimo, vamos a seguir conversando estas cosas. ¿Tenés alguna jornada o algo que vos quieras comunicarnos? Sí, mira, no, estos últimos días estuve haciendo un montón de actividades porque el 23, este sábado, fue el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual, ¿no? Y bueno, yo justamente porque me lo pidieron, porque hay mucha gente que viene pidiéndolo, ahora en octubre vamos a recomenzar, porque otra vez, un curso que se llama Intervención Psicosocial y Legal para la asistencia directa a víctimas de trata. O sea, para toda aquella persona que tenga interés o bien en dedicarse a, ya sea porque le llega una víctima a un consultorio, porque trabaja en un centro de salud, en una oficina del Estado, lo que es abogada y le interesa intervenir con víctimas de trata, en la asistencia a víctimas de trata, o bien, como muchos me escriben porque quieren ser voluntarios de nuestra organización, entonces les pedimos que se capaciten en esto, en saber y conocer bien la problemática, en cuáles son los indicadores para saber si hay trata o no hay trata, o hay otro delito, cómo elaborar, cómo hacer una entrevista con la víctima, cuáles son qué informe tenemos que elevar, ya sea a la justicia o para iniciar un proceso de asistencia, qué asistencia tiene la víctima, qué políticas públicas existen en nuestro país para las víctimas de trata. Bueno, todo esto se da en ese curso. Gracias, Viviana, te agradecemos infinitamente. No, gracias a Muchas ustedes gracias. y bueno, un placer. gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Bueno, llegamos al rincón de la consigna, nuestro tallercito, el de lectura lo hizo Selma, vamos ahora al de la escritura. 1, 2, 3, abracadabra. 1, 2, 3, que es una manera de poner una sucesión, de establecer un proceso. La magia se construye en realidad. Y es a través de la palabra, en este caso, de las acciones que creamos en nuestro transcurrir. Y así como la palabra libertad pasó a ser un eslogan político, la palabra fe, fi, pistis del griego, del hebreo, que significa garantía,
ser garantía de nuestras palabras y acciones, y dar crédito a la de los otros u otras. Esa palabra, garantía, pasó a ser garantía propietaria para alquilar un departamento o una casa. O crédito se convirtió en una solicitud a un banco o a una entidad X, un préstamo. La palabra garantía como garantía de fe, de confianza, de fidelidad a lo que uno o una dice y hace, se usa poco. Y las palabras forman hábitos. Los hábitos terminan siendo nuestra forma de vida, de sentir, pensar, de decir, de hacer. Y las otras acepciones de las palabras caen en desuso, finalmente mueren. ¿Cuántas palabras que nos gustaban no decimos ya? ¿Podemos recordarlas? ¿Podemos desempolvarlas y elegirlas nuevamente? ¿Podemos hacer este acto de fe? ¿Nos regalarías, querido o querida oyente, una reflexión acerca de esta propuesta del programa de hoy, con todos sus engaños, estafas y lealtades planteadas? Vuelvo a proponerles, volvemos a pedirles que escriban para ustedes, para nosotras, para crear redes. Maturana, antropólogo chileno enorme, decía que el vivir personal es una larga conversación y que la sociedad es una red de conversaciones entre humanos. Compartamos palabras. Las palabras conllevan una energía, tienen poder. Nos pueden alterar, calmar, erotizarnos, engañar, empoderar. La palabra se puede mentir o darnos también la oportunidad de decirnos cada tanto la verdad, de ser honestos, honestas con nosotros mismos. Vincent Van Gogh, el enorme pintor, hablaba de tener una cierta honestidad resuelta. Adentro, claro. Esta frase guarda mucha información. Es parte de toda su vida. Pero frases cotidianas, mucho menos poéticas, también guardan infinita información acerca de lo que repetimos, heredamos o decimos, acerca de lo que nos pasa. ¿Qué es lo que más decimos últimamente en nuestras vidas? ¿Qué repetimos sin conciencia total de lo que estamos diciendo? Hagamos palabra consciente, expresión consciente. Escriban lo que opinan, lo que les generó el programa, o sobre las palabras, para hacer crédito y garantía de ellas. Y los volvemos a ver en la próxima, Selma. Sí, Silvana, el próximo lunes a las 17 horas por Abracadabra en Radio 10. En Radio Z. Genial. Nos vemos en el próximo programa en Radio Z junto a vos. Junto a vos, Selma.